Hola, bienvenidos nuevamente. Siempre es una alegría tenerlos aquí con nosotros. Y el testimonio de hoy es muy impactante porque Dios ya tiene todo planeado para nosotros y sus planes son de bien y no de mal o de calamidad. El propósito de esos planes es darnos un futuro y una esperanza. Veamos la vida de los ángeles. Soy Luz Ángela Rubio, tengo 35 años, nací en Bogotá y al poco tiempo mi familia se fue a vivir a Facatativá, un pueblito cercano. Allí junto a mi papá, mis hermanos, mi mamá, pasamos una niñez muy tranquila, muy feliz, porque la mayoría del tiempo la pasábamos en la iglesia. Servíamos en todo, con los niños, en la alabanza, trapeando, barriendo, lo que hubiera que hacer, pero nos encantaba estar en la iglesia, sirviendo y haciendo muchas cosas. Estudié comunicación social y periodismo, me dediqué a viajar, a salir, a pasear, a hacer muchas cosas, pero a los 22 años viví una de las experiencias más lindas de mi vida y fue conocer personalmente a Jesús y entender lo que Él había hecho por mí. La verdad es que me había alejado de Dios, no de la iglesia. Estaba llevando una vida muy loca o una doble vida, porque los fines de semana en la iglesia era una mujer santa, perfecta, devota, pero entre semana pues hacía lo que fuera en la universidad para divertirme y para pasarla bien y para hacer todo lo que mis papás me decían que no podía hacer. Entonces a los 22 años mi vida cambió cuando vi que Jesús me había rescatado de esa vida que yo estaba llevando y literalmente me sacó de un camión de la policía, me abrió las puertas de ese lugar y me regaló una nueva vida. Entonces a partir de ese día decidí que todos mis días iban a ser dedicados a Él. Con más esmero y con más devoción y con más pasión me dediqué a servir en la iglesia, a trabajar en la iglesia, a ofrecer mi profesión al servicio de la iglesia. Me encantaba, esa era mi pasión. Viví muchas experiencias con el Espíritu Santo al punto de que había decidido quedarme soltera, ser misionera. Ya tenía 30 años, tenía mi vida arreglada, por así decirlo, pero en ese momento resulta que recibí una palabra, como muchas palabras que había recibido, y la palabra era que mi esposo estaba a la vuelta de la esquina. No lo entendí, pero de repente fui a este pueblito, a Facatativá, donde había vivido mucho tiempo, regresé y resulta que a la vuelta de la esquina me encontré con que había un hombre que Dios había separado para mí. Nos casamos, nos enamoramos, celebramos nuestro matrimonio tan felices, tan enamorados y con la idea de que en 2 años íbamos a tener una familia con bebés, con hijos que iban a estar riendo y cantando y saltando en nuestra casa, pero la historia fue un poquito diferente. A los 2 años quedé efectivamente embarazada, pero era un embarazo ectópico. Esto quiere decir que el bebé no está en el útero, en el lugar correcto, sino que en nuestro caso el bebé estaba en una trompa de falopio. Entonces me tuvieron que hacer una cirugía urgente, una laparoscopia para retirar al bebé porque ya se había explotado. Bueno, fue una situación muy dolorosa, tanto físicamente como emocionalmente. Esto creo que nadie se lo espera. Todos creemos y pensamos y tenemos fe de que todo va a salir bien, de que tal vez va a haber una sanidad, de que no va a ser necesaria la laparoscopia, pero finalmente pasó y fue muy doloroso. Creo que ha sido el episodio más duro que hemos tenido que vivir con mi esposo y llegaron muchas preguntas a nuestra cabeza. ¿Por qué había pasado? ¿Por qué Dios lo había permitido? Eran unas preguntas profundas que cuestionaban, o sea, que no solamente nos tenían en el hospital desangrándonos físicamente, sino que nuestro corazón se estaba desgarrando, nuestra fe se estaba siendo cuestionado todo. O sea, yo llevaba toda la vida en una iglesia creyendo en Dios, pero en ese tipo de momentos como que
todo se te cae el piso y tu fe es cuestionada y tu fe es puesta a prueba y tu fe se ve confrontada con lo que está pasando. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Fue un proceso que duró un buen tiempo, no nos sanamos de un día para otro, duramos años preguntándole a Dios cosas y Él amorosamente respondiéndonos. Había días en los que estábamos súper fuertes y decíamos, bueno, Dios lo permitió por esto, otros días en que volvíamos a recaer y decíamos, ay, pero qué cosa tan dura. Y de pronto, para los que no han pasado por una situación igual, es como difícil entenderlo, porque generalmente estos bebés duran muy poco tiempo, duran un mes o unas semanas. Entonces pues era un bebé que probablemente no alcanzaba ni a medir 1 centímetro, pero nos cambió la vida para siempre. Toda nuestra ilusión, todo nuestro amor, todo nuestro sueño estaba ahí. Creo que por la gracia de Dios, cada día fuimos encontrando sanidad, nos daban consejos, nos daban versículos, oraban por nosotros, pasaban muchas cosas que hacían parte de ese proceso de sanidad. Algo muy importante fue que una pastora nos recomendó componerle nuestro propio salmo a Dios, y entonces decidimos escribirle nuestra queja y nuestra alabanza, y creo que eso trajo mucha sanidad para nuestra vida, para nuestra casa. Después de un tiempo decidimos volver a intentarlo y otra vez nos fuimos con toda la fe para el médico a decirle cómo queremos volverlo a intentar, y resulta que cada vez los diagnósticos eran súper complicados, que tenía supuestamente un tumor en la hipófisis, que tenía un tumor complejo en el ovario izquierdo, que era muy probable que tuviéramos otro ectópico por la experiencia anterior, teníamos el 50% de posibilidades porque yo solamente tenía una trompa de falopio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces como que era muy difícil volverlo a intentar, o como tener la fe suficiente para creer que sí podía ocurrir. Cada vez que íbamos al médico salíamos con una mala noticia y decíamos, no lo podemos creer, o sea, jamás nos esperamos esto, porque durante toda mi niñez, adolescencia, juventud no fui al médico a nada, pero de repente estábamos metidos en esto, de hospital en hospital, de cita en cita, y todo eran malas noticias. Finalmente llegamos donde una ginecóloga que nos dio esperanza. Fue muy importante ese momento, porque después de tantas malas noticias y después de tantos médicos que nos decían que no era fácil, hubo alguien que levantó nuestra fe, hubo alguien que nos dijo, no, quítense esas etiquetas que les han puesto y crean que lo pueden lograr de manera natural. Vamos a intentarlo los próximos 6 meses, y si en ese tiempo no pasa, vamos a empezar un tratamiento, vamos a mirar otras opciones. Jesús hoy te dice, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. Recuerda compartir, darle like y suscribirte a este canal. Pasó el mes 1, no quedábamos embarazados, mes 2, mes 3, 4, 5, y en el 6º mes, cuando teníamos que volver a ver a la ginecóloga, llegamos con la noticia de que estábamos embarazados. Pero nuevamente venían muchas dudas. ¿Será que esta vez es un ectópico? ¿O si está en el lugar correcto? ¿Si va a crecer bien? ¿Si va a nacer bien? Se te vienen 1000 ideas más a la cabeza de lo que puede pasar. Y ya sabes que aunque amas a Dios, aunque crees en Dios, aunque puedes pasar por ese tipo de momentos difíciles, logramos como superar algunos de esos miedos y continuar adelante, y nos enviaron a hacer la primera ecografía. Tener un hijo era un milagro completo. O sea, si el Señor nos hubiera dado una niña o un niño, hubiéramos estado muy felices, muy alegres, hubiéramos salido de esa ecografía muy emocionados. Pero resulta que estábamos en plena ecografía, mi esposo estaba conmigo y el ecógrafo nos dice, ¿cuántos ven? ¿Cómo así que cuántos veíamos? 1 era más que suficiente, pero de repente yo me pongo las gafas y veo bien la pantalla y resulta que había 2 embrioncitos muy chiquitos moviéndose. Y él nos dice, efectivamente, son 2. Yo me ataqué a reír. Creo que toda la clínica escuchó. Mi esposo era como, tranquila, tranquila, cálmate, porque yo estaba, o sea, no lo podía creer. Si 1 era un milagro, 2 era la generosidad, la multiplicación, la bondad, la recompensa, todo, ¿sí? Estamos seguros hasta el día de hoy que Dios no nos debe nada.
lo que ocurrió tuvo un propósito con el tiempo, lo hemos entendido, hemos recibido muchas lecciones a raíz de lo que pasó con nuestro primer bebé que amamos, que está en el cielo y que esperamos conocerlo algún día. Eso ha traído muchísimo fruto a nuestra vida, nos enseñó a ser más humildes, a tener más misericordia con otros, a acompañar a otros en sus momentos difíciles. Antes, pues, si a alguien se le moría un bebé en el vientre, pues nosotros creíamos que era una bobada. Ahora entendíamos el dolor de una persona que pasa por este tipo de situaciones. Hemos podido conectar con muchas personas que han pasado por ese mismo tipo de situaciones y ha sido impresionante cómo en medio de esa red y en esa comunidad nos hemos fortalecido. Muchas mujeres han pasado muchos milagros a raíz de esa pérdida, pero sirvió para muchas cosas todo lo que nos había ocurrido. Dios no había quedado endeudado con nosotros, no nos debía nada, Él había sido bueno incluso en ese momento difícil. Él nos había acompañado, ya habíamos pasado la tormenta, ya estábamos en otra situación, pero ver que aunque no nos había quedado debiendo nada, esta vez en su bondad y en su amor nos había regalado 2 bebés, era impresionante. O sea, nos hubiera regalado uno, hubiéramos estado felices y lo hubiéramos amado por siempre, pero 2 era como nos dejaste boquiabiertos, nos hiciste reír, como en la historia de Sara en la Biblia. Esto es inconcebible, no lo esperábamos. Durante el embarazo estuvimos muy felices, gracias a Dios nos fue bien, las bebés iban creciendo súper bien, hasta que en la semana 28 más o menos nos dijeron que estaban muy pequeñas. Entonces hicimos de todo con mi mamá, con mi esposo, para engordarlas, para hacerlas subir de peso, para hacerlas crecer, con la expectativa de que duraran el mayor tiempo posible en el vientre. Pero en la semana 31 yo fui a un control normal y resulta que ya estaba en trabajo de parto. Y estas gorditas se nos adelantaron. Nacieron el 28 de noviembre del 2023. Y no se imaginan la alegría tan impresionante mía, de mi esposo, de los abuelitos, de toda la familia, de todos los que habían orado por nosotros durante tantos momentos. Pero estas chiquitas inmediatamente tuvieron que ir a la unidad de cuidados intensivos y así fue durante 26 días. 26 días en los que solo las podíamos ver en algunos momentos y cada vez que nos sacaban de la UCI era como si se nos quedara medio corazón hospitalizado, y al otro día esa sensación de la mañana de llegar para saber cómo habían pasado la noche, si estaban bien, era impresionante. Nuestras noches eran muy difíciles, pero clamábamos junto a muchas personas porque las niñas pudieran evolucionar bien, crecer bien, estar bien, y así fue. En el día 26 era un 23 de diciembre y pudimos salir con esos regalos de Navidad para la casa a celebrar. Pasamos el 24, el 31 de diciembre con ellas. Éramos papás canguros, teníamos que estar 24/7 con las chiquitas en nuestro pecho, con oxígeno, no dormíamos, no teníamos tiempo de nada, pero éramos unos papás muy felices de tenerlas a ellas en nuestra casa y en nuestros brazos. El 3 de enero tuvimos que regresar a algunos controles, algunos chequeos de las chiquitas, y resulta que nuestra bebé mayor, que es Grace, y su hermanita es Annie, Grace tenía una retinopatía, un problema en sus ojitos porque no habían madurado bien, y un ductus en su corazón que no se había cerrado correctamente, sino que por el contrario estaba abriéndose más. Y por estas razones tuvimos que pasar 13 días nuevamente en una unidad de cuidados intensivos, viviendo y acompañando a nuestra hija de días de nacida, de este tamaño, a nuestra chiquita, en 2 cirugías, en sus ojitos y en su corazón. Nuevamente la angustia, el dolor, el miedo, todo tocaba nuestra puerta. Teníamos a Annie en casa, pero teníamos a Grace con estos problemas en la clínica. Recuerdo que orábamos y día a día Dios fortalecía nuestra fe, nos acompañaba, aprendimos a verlo tanto en ese 24 de diciembre que celebrábamos como en ese día de enero frío, oscuro, en el que nos decían que a una chiquitica de este tamaño le tenían que operar el corazón. Cada vez que entraban a la cirugía, Dios mío,
Era una angustia peleándose con nuestra fe y nuestro corazón también en cirugía, y nuestra fe en cirugía y en tratamiento divino siendo fortalecida. Finalmente, después de 13 días, la chiquita valiente y hermosa que Dios nos regaló salió en victoria de todo lo que vivió. Salimos celebrando que nuevamente habíamos visto la fidelidad de Dios en cada cirugía, en cada hospitalización, en cada proceso. Llegar a la casa con ella y reencontrarla con su hermana gemela fue uno de los momentos más maravillosos que hemos vivido. Y hemos pasado 5 meses a partir del nacimiento cuidando a este par de regalos que Dios nos envió, a estos 2 milagros que el Señor nos regaló, que puso en nuestras manos, que le plació enviar a nuestra casa. Poco sueño, poco tiempo, pocas fuerzas, pero nuestro corazón lleno de gratitud y lleno de felicidad de ver a estas 2 chiquitas creciendo, y nuestro deseo y nuestra intención todos los días es que ellas puedan conocer al Dios que nos acompaña en el monte, en el momento alto, en el momento de felicidad, de gozo, pero también en el momento de desierto, en el momento de dolor, en el momento de desesperanza, en el momento de miedo, de temor. Siempre Él está. Y nuestro deseo con mi esposo es que ellas lo puedan conocer y lo puedan experimentar y se puedan enamorar de Él y puedan dedicar sus vidas para Él, porque Él fue el que les dio el regalo de la vida. Cada testimonio me hace pensar lo que dice la palabra de Dios. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Él es el Dios de toda humanidad. Él es el Dios que hizo el cielo y la tierra, que tiene el control de todo en nuestras vidas y afuera del universo. Dentro de 8 días, no te pierdas la segunda parte de este testimonio. Los esperamos.